Lo están comentando los contertulios durante la publicidad y no es tampoco un asunto menor, anecdótico. Lo podemos desarrollar aquí. Seguro que ustedes en casa lo hablan entre los amigos, la familia, los compañeros. Lo caro que está todo. Esa frase de me he dejado 50 euros en el supermercado y no he comprado más que 4 cosas. Lo que decías, Domingo, también la oferta gastronómica en muchos lugares. Los bienes de primera necesidad. No hablamos ya de los lujos o del ocio, no, los bienes de primera necesidad, la energía, la alimentación, la vivienda, se nos dispara, María Ángeles. Es lo que más caro está, además. O sea, son los bienes de primera necesidad los que realmente son caros, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia con la España de hace 40 años. Sí. Y menos. O menos, o de hace 20 años, Sí. que tampoco éramos millonarios, pero la primera necesidad era muy sencilla de cubrir. Sí, y claro, los salarios, pues hay una descompensación. Entonces hay familias que tienen muchos problemas. Y antes era alguna puntual y ahora ya no es tan puntual, ¿no? Eso es el problema que decías de un poco entre los salarios y la cesta de la compra, la vivienda. Es que estamos hablando de cosas... Nos equiparamos más a Europa en el coste, pero no en los salarios. Ese es el problema. De todas maneras, lo de los 50 euros en el supermercado, Carlos, hace años que quedó atrás ya, ¿eh? ¿Ah, sí? Ya si vas al supermercado... Son 100. Con eso no llenas ni un cuarto de carro prácticamente. Porque os gusta mucho sois sibaritas, ¿eh? No, ya con lo que necesitas. Yo creo que España era un país barato, desde el punto de vista de comprar la cesta de la compra era barata, y esto no hace tantos años, por eso te he dicho que hay menos años. Y la prueba era compararlo si viajabas un poco al extranjero y veías los precios que había por Europa, en Estados Unidos, en Nueva York, ni os cuento, porque la última vez que estuve, de la anterior, había pegado aquello una subida y un litro de leche podía costar pues 6 o 7 dólares. Bueno, al final llega un momento en el que, bueno, dices, oye, ¿qué es lo que realmente ha pasado en España? Pues que todos los productos estos de la cesta de la compra han pegado una subida bestial. Y como los salarios, aunque han subido, no han subido proporcionalmente al coste de la vida, más la inflación que hay, porque por mucho que digan, la inflación sigue existiendo y sigue subiendo, pues al final se ha creado un problemón que ya lo de antes era una minoría y ahora es una mayoría de la gente la que no tiene la alegría de poder comprar pues para comer con una cierta dignidad y sobre todo con unos precios razonables. Y con la tristeza, Toño, que los partidos, no solo el PSOE en su Congreso, no entran en esto. No, es lo que decía yo antes, que no se dan cuenta que la problemática que existe ahora en España, la del 2021 en adelante, no es la misma del 2020. No podemos estar dándole vueltas al mismo mono. De luego no podemos estar con charcos y con vergüenzas como las que cada partido nos obsequia cuando le toca mandar. Pero es que además no les oímos hablar de cosas reales, no les oímos intentar dar de país. Mira, lo de la vivienda que presentó el otro día el Ayuntamiento de Logroño, pues me parece que han estado rápidos, me supongo que lo tenían ya preparado porque estaban trabajando en ello, pero han estado rápidos para sacarlo. Ahora hay que ver cómo se desarrolla y si se desarrolla es una cuestión además a los ayuntamientos estas cosas les gusta porque normalmente el que lo presenta nunca lo inaugura. Porque es verdad, pero está bien, por lo menos Vete a saber. Bueno, bien, me refiero que suele ser, ¿no? Sí. Entonces es complicado, pero ideológicamente, porque al final las ideologías de donde entran, es decir, qué modelos queremos, es lo que tienen que debatir y no hablan de eso. Yo, si me permitís una matización sobre los precios sobre todo de la cesta de la compra, hay una cosa que por la otra vertiente me sorprendía, era saber que bueno que le estaban pagando, que tú pagabas por un kilo de cebollas, por decir algo, 90 céntimos, y que era lo que recibía el agricultor, ¿no? Y claro, decías, pues si es que no hay derecho a que esto, ¿cómo se puede? ¿Qué cantidad? El precio del trigo, que lo he hablado en más de una ocasión, porque tengo cierta manía por ver ese tipo de precios. Entonces, tienes ahí uno de tus talks, ¿no? Sí, que es la tonelada de trigo, y tío, ¿os acordáis ese programa que es el del cornetín, que es el de César Lumbreras? Y de pronto, pues alguna madrugada de esas que te desvelas, yo los precios y en no sé qué lonjas o en no sé qué sitio donde se subaste el precio del trigo, resulta que la tonelada de trigo estaba a 225 euros. Dices, madre mía, ¿qué rendimiento tiene una hectárea para el trigo? Y empiezas a echar cuentas y al final dices, esto no es posible. Por lo tanto, ha habido yo me alegro porque los agricultores y los productores de todos estos bienes de primera necesidad
están recibiendo probablemente unas cantidades que les compensa ya pues mantener su agricultura y sus cultivos. Pero por otra parte, claro, estamos los consumidores no es que... así, no les llega, dicen. Bueno, bien, yo creo que es que no hay un agricultor que diga nunca que le llega, porque en fin, esto es bastante común. Pero yo creo que ahora, por lo menos, los precios de los productos en el campo probablemente no les están dando lo que pagamos, evidentemente, pero sí que posiblemente les están pagando más. Es que ahí hay un problema estructural de hace muchos años en el que tampoco... Los asentadores, los intermediarios, etcétera y tal, y desde es que intermediarios son muy poquitos. Ya, bueno, sí, siempre se crean son monopolios al final. Claro, son estructuras que están de una manera construidas que no se corresponden realmente con eso que se decía antaño del productor al consumidor, y venían y te vendían naranjas o te vendían algo con unos camiones. Oye, ahora que lo dices, ¿y tú qué viajas? Yo voy por Europa, desgraciadamente salgo cada vez menos, pero vas a cualquier ciudad, desde París hasta Estrasburgo, hasta Bruselas, y hay mercadillos de proximidad donde los agricultores de la zona venden sus productos. Sus productos no solo las cebollas, venden el paté, venden los pollos calmatados, o sea, que cosas que, hombre, con unas condiciones higiénicas, pero no dejan de venderlo en chabolos montados como mercadillos. Y aquí es el único sitio del mundo donde por lo visto está prohibido. Incluso el mercado del pimiento ha desaparecido. Sigue estando un día a la semana ahí en unas condiciones precarias. En Logroño hay a final de Portales algunos... Eso es el ecológico que hay, pero bueno, yo estoy convencido que habría gente que vendría aquí todas las semanas a vender. Pues es que nuestros mercadillos... En Francia, cualquier pueblo tiene un día a la semana un mercadillo de productos de proximidad y se ha acabado. Los patos, el pan, el foie, los tomates. Le encargas a la señora la semana que... Y aquí en España no sé si es una cosa... Oye, vosotros que viajáis, ¿cómo veis el tema hotelero? Pues que viajáis. El tema, que es uno de los asuntos también candentes en la actualidad. El incremento muy llamativo en el número de datos, de requisitos que hay que cumplimentar ahora para reservar en hoteles, para alquilar un coche. Está suscitando mucha polémica y no sé si a efectos jurídicos, judiciales, se vulnera algún derecho. Habrá que verlo. 42 datos hay que dar ahora, María Ángeles. Sí, es que parece que todo el mundo que se registra estuviera cometiendo un delito, básicamente, porque te piden una serie de datos que, hombre, yo entiendo que sí que hay en muchas situaciones que les va a servir a la policía, ¿no? Porque hay muchas cosas que se mueven, sobre todo de mafias y tal, que se mueven en estos sectores. Pero claro, es que van a tener, aparte de que van a tener tantos datos que no sé si van a poder analizar absolutamente nada, o sea, porque... Y segundo, yo creo que son excesivos los datos que se están solicitando. Es el equilibrio entre seguridad y libertad, que todos hemos renunciado a la hora de coger un avión, pero se nos acerca cada vez más también esta clase de cuestiones. Yo creo que esto se podía solucionar como lo tienen para ir a Estados Unidos, que antes de ir, en el avión antes te daban un papelito, ¿no? ¿Verdad? Y tú rellenabas allí unos datos, que por una de las preguntas era, ¿viene usted a asesinar al presidente? Ya. Sí. Pues no, ¿Ha cometido usted algún delito con a mí armas? me parece que sería una manera fácil de tú llegar al hotel y darlo, y por lo tanto tendría solución, incluso aunque no vayas a un hotel, pones dónde vas a vivir y en qué lugar, y qué calle, etcétera y tal. Y era un cuestionario relativamente breve y tal, y se hacía en el avión, porque te lo daban en el avión. Pero también hay gente que se mueve dentro de las mafias, dentro del propio país, luego en el Reino Unido creo que también dentro de en abril o mayo o antes incluso entra también un cuestionario de este tipo, no de 42 preguntas, y además tienes que pagar, por cierto, eso había que pagar por estar en Estados Unidos, además de rellenar ese documento había que pagarlo. A mí me parece una barbaridad lo que han hecho y me parece un disparate, porque además están entrando en la intimidad. ¿Cómo iba a registrar Ábalos con su novia, por decirlo de alguna manera, cuando iba al hotel en Canarias y que la llevaba allí y dormían, se supone, quiero suponer que dormirían en la misma habitación? Pues ¿cómo la pones? ¿En calidad de que es una amiga, es una novia, es una compañera? ¿Qué pones allí? Claro, decirte si los niños que van contigo son tus hijos o no, pueden ser tus sobrinos o pueden ser los... Bueno, yo si hay menores, vamos a ver, yo si hay menores entiendo. Que no, vamos a ver, Toño, que evidentemente todo lo que pueda estar relacionado con que te lleves a un hotel a unos niños y esos niños sea para abusar de ellos porque tú estás allí disfrazado de Mary Poppins, pues realmente me parece que es necesario. Pero es que yo creo que se ha llegado a un punto que ni lo que teníamos a lo mejor ni lo que pretenden, porque tengo que dar la cuenta bancaria con la que voy a pagar.
porque se quiere controlar el Sí, flujo el monetario dinero negro, y evitar el dinero negro. Yo pago con tarjeta todas esas cosas, por lo tanto está asociado a una Pero cuenta bueno, bancaria. Pues yo pago con tarjeta y se ha acabado. Sí, ya Pero los de todas tienen maneras, controlados. cuando empiezan las normativas nuevas siempre generan creo incertidumbre que y es generan más- malestar, pero luego con el paso del tiempo pues se va adaptando todo y se va corrigiendo y se va. Estoy de acuerdo. Estando de acuerdo con que es excesivo, pero ahora mismo tú haces uso de Internet y muchos de los datos que han salido publicados que te van a exigir los tienes que poner tú mismo si quieres comprar, datos de tarjeta bancaria, de caducidad, de quién es el titular, los tienes que ir poniendo ya Sí, poco a poco. O sea, pero- muchos de los pero datos son que te van a... media docena de datos, ¿eh? Sí, pero bueno, que ya muchos de los datos que te van a pedir los tienes que ir poniendo. Una solución podría ser la que has dicho, sobre todo para viajeros extranjeros, que según estás en el avión o tu medio de transporte para desplazarte, vengas ya Pero, Chuchi, rellenado ¿qué con... haces con un autobús que te llega con 40 o 50 o 60 viajeros? Pues darles y que el según se montan pues en el será autobús dárselo para al que autobús, rellenen porque y- si no tú llegas y allí llegar- a recepción No y hacen aquello el se check-in en monta toda un la mañana. lío que se tiran 5 horas para poder darles las habitaciones. Como tú Y he bien dicho, dices, cuando vas a Estados Unidos, hasta cuando pides la visa para poder entrar, tienes que señalar dónde vas a estar alojado, Sí, porque pero- es que si no, no pero te eso es la previo. deniegan. Es previo. Él lo que está diciendo es que un autobús que llega a hacer un check-in a un hotel con 50 personas media mañana. Pero Eso es bueno, un viaje, que eso es un yo- viaje organizado, que que si yo saben que creo- tienen que entregarlo, lo tienen que llevar que yo creo preparado. que No con creo esto- que sea que los hayan cogido por la pero carretera. no que lo Si tengan que llegas a meter un en el hotel- hotel, en el Claro. ordenador, sino que ellos entregan una ficha y esa estoy ficha seguro la que será pasarán. así. Yo estoy muy de acuerdo con Chuchi que estas cosas son la tormenta de cualquier momento. cambio, y cuando íbamos a cerrar, siempre lo recuerdo, cuando íbamos a cerrar en España todos los bares al día siguiente porque se iba a prohibir fumar. Ahora, bueno, que los datos son muchos. A mí, por ejemplo, todos los relacionados con menores me parecen correctos. Sí. Me parecen correctos. Creo que los datos estos no llegan a pedir como se pedía, que eso lo hemos conocido nosotros, yo casi tangencialmente, pero bueno, pero todavía... Algunos más mayores, ¿verdad? Lo del libro de familia cuando ibas con una mujer. Sí. Porque, bueno, joder, no podía La moral, ser... la moral. La A moral ver, era la yo- moral. yo- Y luego yo creo que Eso es tampoco... excesivo, ¿no? Pero ese Tampoco dato se no va a quedar... pide ahora, ¿eh? Pues eso, pero te digo que hay datos que yo creo que, no sé, y aparte van a analizar todos esos datos, porque luego existe la parte contraria, porque hay veces casos concretos que tienen una orden de prohibición de salida de un menor y el menor ha pasado por 3 o 4 aeropuertos. Bueno, pero ahora a lo mejor lo que se pretende es evitar eso. No, Pero esa apunta- norma está hace muchos años. María Ángeles Y apunta eso- luego a la gestión de todos Claro. esos datos. Que y Se esto- colapsó el otro día Sí, la sí, página colapsó el correspondiente primer del día, ministerio. el primer día, Claro, sí, es sí. imposible. Yo creo que nadie se va a quedar sin alojamiento si no sabe o no tiene correo electrónico, porque si te lo piden y no lo tienes, no eso, o porque no te sepas de memoria tu cuenta corriente, pues si no te la sabes, ¿qué le vas a hacer? Pues te registrarás igual, la dejarás en blanco y no creo que haya más problema. Y yo creo que obedece más eso, al principio de cuando se ponen las normas, hasta que la gente nos habituemos y volverá a ser. Por cierto, que viene un fin de semana largo, tenemos fiesta el viernes, sábado, domingo, y lo hemos leído en el periódico hoy, buenas perspectivas para el sector hotelero de nuestra comunidad. Se espera una ocupación cercana al 90%. Eso está bien. Tendremos de nuevo Santo Domingo de la Calzada como epicentro turístico, mucha gente del País Vasco, madrileños, valencianos, catalanes. Es un lujo disfrutar también de un territorio que es en estas fechas, Toño, cuando recibe gente. Bueno, yo creo que eso se ha prolongado ya Sí. a los fines de semana, quitando el verano puro y duro, que yo creo que baja, pero los fines de semana yo en Logroño no hago más que ver gente de fuera. Yo creo que los hoteles, además hablas con ellos y te reconocen que están, si no están llenos, están con muy buenas ocupaciones, y luego no hay más que darse una vuelta, evidentemente, por donde ofrecemos algo que es lo que ofrecemos, la calle Laurel y la calle San Juan, Comer y beber. la Herradura de Aro, Ezcaray un poco y Calahorra y poco más. Entonces, y luego la gente que sí, que va a disfrutar de nuestro campo y demás. Yo el fin de semana pasado estuve, o hace 2, en León, que es una ciudad que más o menos tiene el mismo fenómeno que nosotros, si es parecido. Sí, el barrio. Y fue el húmedo y petado, por la tarde-noche no se cabía, y tienen la ventaja que al día siguiente por la mañana, desde las 10, estaban las calles llenas, porque claro, puedes ir a ver la catedral, que es impresionante, que nosotros desgraciadamente no tenemos una catedral, aunque tenemos una buena catedral, muy mal explotada turísticamente, muy mal ofrecida al visitante, muy mal explicada, francamente mal, pero ahí hay más cosas, están pues la Casa Botines, bueno, hay otra serie de cosas que la gente estaba en la calle. Fíjate, yo aluciné con León el otro el día. Museo de La Rioja, si no está en el lugar de atracción y de polo de turistas más importante... Bueno, hemos conseguido por lo menos que no haya cerrado ni se haya caído, que es algo bastante importante. Es decir, tenemos que estar muy contentos con lo que se ha conseguido. Es lo que yo creo que pretendían.
Vamos con otro de los asuntos de la semana, que es qué está pasando. Se empieza a reflexionar ya, los expertos lo vienen señalando desde hace tiempo. Cuidado con las nuevas tecnologías, las pantallas y los más pequeños. Ha habido una corriente educativa que ha optado desde hace años por incluir las pantallas en las aulas y trabajar de manera digital. Parece que ahora se recoge cable en ese sentido y se vuelve al libro, se vuelve al papel, o por lo menos hay expertos, pedagogos, psicólogos, educadores, que indican que los móviles, que Internet, que las redes sociales, a ciertas edades no son nada recomendables. En Australia, lo leíamos hace unos días, se ha puesto en marcha, se va a poner en marcha una ley que va a prohibir las redes sociales hasta que uno no cumpla 16 años. Y el debate está también ya en nuestro país. María Ángeles, ¿cómo lo es? Bueno, pues a mí me sorprendía cuando aquí se estaba poniendo de moda y se quería introducir en los colegios toda la parte digital, que toda la gente que trabajaba en informática, sobre todo en Estados Unidos, llevaban a los niños al colegio y en esos colegios estaba prohibido tener cualquier formato digital. O sea, estaban volviendo a lo más antiguo. Los colegios más elitistas de algunos países eran totalmente analógicos. Sí, sí. Incluso les enseñaban a cómo se hacía el pan, o sea, cosas que era justo al revés, ¿no? Digo, bueno, pues cuando todos los que están trabajando en informática resulta que sus niños no quieren que utilicen la informática, por algo será, ¿no? Que yo creo que es lo que pierdes en creatividad, pierdes en pensar, en profundizar, al final un poco en sentido crítico también, ¿no? Y por lo visto, que yo tampoco es que sea especialista en eso, pero a nivel de aprendizaje no ayuda, sino que es al revés, o sea, te hace que memorices menos, hace que... Menos capacidad de atención. Sí. Sí. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante. Y luego hay una parte que a mí sí que me parece muy importante, es cómo se utilizan las redes por los niños, ¿no? Que nosotros eso sí que lo estamos viendo, pues que muchas veces ven pornografía sin querer, porque es que les salta en el propio esto y de alguna manera empiezan a ver cosas y empiezan a utilizar cosas que no corresponden con la edad, ¿no? Yo creo que eso sí que está haciendo... Está sobrado el sin querer, en muchos casos, ¿eh? ¿Tú crees? Hay casos que sin querer, otros queriendo. Los niños y las niñas, históricamente, hemos tenido curiosidad por el sexo de siempre. Vale. Y con 14 años, los niños y las no estoy hablando niñas... de 14, ¿eh? Antes veíamos una revista o veíamos de algo 14 ya sí. Y nos llamaba la atención. Y en las enciclopedias con 12 íbamos a buscar, lo primero que buscabas, todos los niños, lo primero, y puedes decir que tú eras la excepción, pero buscabas teta, culo, los niños y las chicas buscaban pilila o colilla o pene o lo que sea. Era así, y entonces ahora hay otro elemento que es que efectivamente que lo tienen accesible muy fácilmente, demasiado fácilmente, pero lo de sin querer. Lo de sin querer, yo no me lo... no, habrá alguno que igual sin querer, ¿no? Me han hecho drogadicto sin querer. Me expreso. Hay una parte que es sin querer, o sea, hay niños que les salta, que están viendo cosas y les salta cosas de sexo sin querer. Y estoy hablando de 7 y 8 años. Incluso anuncios de juegos que están ya muy sexualizados, con personajes muy... Y luego está la otra parte, que ya es curiosidad y que lo van a buscar, lógicamente. En eso estoy de acuerdo. Que son las dos situaciones, pero yo me refiero que eso, tanto una como la otra, me parece que no debe ser tan accesible y además la utilización que están haciendo es bastante irregular. Estoy de acuerdo. El debate está sobre la mesa. Yo creo que en las próximas semanas o meses vamos a tener ya un informe en nuestro país con opiniones claras de, como digo, los expertos que lo están trabajando. Chuchi, ¿cuál es Bueno, yo estoy de acuerdo en que se regularice de alguna manera el acceso de los jóvenes, de los menores, no sé hasta qué edad, a los aparatos electrónicos, más que nada porque no saben diferenciar de lo que aparece, a lo que acceden, a lo que no acceden, lo que se encuentran, a lo que no se encuentran. Pero tengo mis serias dudas en cuanto a la forma, porque la imposición al final da resultados muy malos. Cuando le prohíbas algo a un Muchas adolescente, veces se consigue el efecto contrario de lo que vas buscando. Sí. Entonces se debería implementar de alguna manera en la educación la enseñanza del uso de los elementos electrónicos, porque queramos o no,
antes o después estamos abocados a su uso, porque hoy en día, evidentemente, estamos en un mundo tecnológico y cada vez más. No, sí, además, lo leí hace poco, si los adultos son o somos adictos, ¿cómo no lo van a ser los más pequeños? Los jóvenes van a serlo, pero es que además es que en su relación laboral, en su relación diaria, no les va a quedar más remedio que saber controlar y saber manejar las redes sociales, porque es a lo que vamos. Entonces, no solo es la imposición a través de una ley, que puede estar bien la manera de regularlo, pero se tiene que implementar en la educación el sistema para que los jóvenes sepan discernir lo que aparece en los móviles, en sus pantallas, y saber que no todo lo que viene ahí es verdad, ni todo lo que viene ahí se puede hacer. Domingo, tú estudiaste con libros y con cartillas y con papel y con cuadernos y con el encerado, decías, ¿no? No soy capaz de inclinarme por un modelo sobre todo centrándome en la enseñanza, porque, por ejemplo, cuando veo que retiran los móviles de los niños en la clase me parece bien, pero no por el hecho de que puedan entrar o no en páginas de porno o lo que sea, sino porque realmente les distrae. Claro. Y tienen que atender a eso. Que luego trabajen uno con pantallas que no permitan el acceso a Internet, pues me parecería correcto. Voy a contar alguna anécdota. Una de ellas es de hace muchos años, de un catedrático de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, amigo, y que en una conversación, además por teléfono, o sea que me llamó y me preguntó que le estaban pidiendo a los alumnos el trabajar ya con AutoCAD y no dibujar a mano. Y entonces él era catedrático de análisis de formas, que era la primera asignatura en la que se hace dibujo dentro de la Escuela de Arquitectura. Y al final yo le dije, pues déjales que dibujen con el AutoCAD o con el sistema, pues digo, porque es que no hay otro camino, o sea, es imposible. De hace muy pocos días están haciendo alguna reorganización del archivo de la comunidad autónoma y una compañera arquitecta me mandó una foto de un proyecto mío del año 87, es decir, de hace 4 días, que era la reconstrucción o la restauración del martirio de la iglesia de Santa Coloma, que se había hundido. Y aquello, a pesar de dibujarlo con escala, lógicamente, y eso, pero luego estaba todo dibujado encima a mano alzada. Y entonces me dijo, qué dibujos tan bonitos. Es decir, que al final la manera de representar aquella ruina histórica era mucho más grata de ver cuando tú la dibujas a mano que no con la frialdad que produce un dibujo hecho con un sistema informático. Sí. Yo realmente creo que negarse al progreso de las nuevas tecnologías es absurdo. Es decir, hasta los que no teníamos edad de ser digitales lo hemos terminado siendo en muchas ocasiones. Yo, de hecho, hice un curso de AutoCAD relativamente ya tardío y terminé dibujando mis proyectos pues, con un sistema de dibujo informático. Al final es muy difícil negarse a esto. Ahora, el tema de la pornografía y el acceso a todo ese tipo de cosas sí que realmente tienen que buscarse una solución para prohibirlo. Tú decías con razón la curiosidad de los niños, pero claro, no es lo mismo ver... si no digo que no lo dijeras tú también, pero yo lo apostillo en el sentido de que tú entrabas en el diccionario y si tenías acceso a alguna revista cuando yo estaba en preuniversitario, que ya no era ningún niño, pero vamos, era un jovenzuelo, y había alguno que llevaba una revista francesa que se llamaba Louis, y aquella revista francesa con señoras desnudas, pues claro, aquello nos incendiaba, pero con la diferencia de que allí no salía el sexo femenino y no se veían escenas y no había abusos, y no había escenas de sexo explícita ni no explícito. Sin embargo, ahora ya no es que sean fotos, es que ahora son escenas dentro de las páginas porno en las que se ve todo tipo de sexo y todo lo que quiera. Pero no solo en esa dimensión de la pornografía, también dicen los expertos que las grandes aplicaciones de imagen, como son Instagram o TikTok, a los niños y a las niñas más jovencitas les generan muchos problemas sobre la imagen de su propio cuerpo. Generan en general muchos problemas porque además ha tocado una cosa, ten en cuenta que los padres de esos niños no están, incluso a mí me toca porque tengo niños pequeños, no estamos preparados en absoluto para ganar esa batalla. Claro. De hecho, creo que la mayoría la hemos dado por perdida. De verdad lo digo, y te lo digo con tristeza. Yo en mi casa lo hablamos, mi mujer y yo, y no sabemos, no hemos sabido hacerlo y no sabemos qué hacer. Al final tienes que confiar en la inteligencia de tus hijos, pues para ver que van racionalizando ese uso, saben y lo que viven en casa, la actitud de los padres, las conversaciones familiares, todas esas cosas ayudan. Pero es muy duro porque no lo hemos sabido hacer nosotros, no lo han sabido hacer en los colegios.
y luego no ha habido unos estados, unas administraciones fuertes, unos estados fuertes que hayan sabido regular, por ejemplo, eso, oiga, usted no puede estar ofreciendo libremente pornografía, igual que no puede estar vendiendo cocaína en las redes, me puede estar usted ofreciendo libremente a cualquiera que se asome. Por eso, fíjate, en Australia se va a multar con cantidades millonarias a las plataformas. Es que son las plataformas. Las que simplemente dicen, ¿es usted mayor de edad? Sí. Es como lo del vino aquí. Sí. Yo que entro mucho en las bodegas, la primera pregunta, para seguir tienes que ser mayor de edad. ¿Eres mayor de edad? Sí. Y ya está, y adelante. De todas maneras, añadiendo a esto lo del tema de la educación sexual, que en el fondo tiene también conexiones con esto, es que claro, en mi época y en mi juventud y en mi adolescencia, desde luego educación sexual no solo no había ninguna, es que había una ocultación de cualquier cuestión que tuviera relación con el sexo y las relaciones sexuales. Y eso todavía os provocaba más. Sí, y entonces entre ese extremo y la, digamos, libertad o oportunidad que tienen ahora, no voy a decir la permisividad, que también, pero bueno, pues claro, hay un trecho y entre medias pues debería estar el punto justo de formación y de educación. Así hemos salido. La ansiedad que genera a muchos jóvenes, normales. Sí, la perfección que se vende de muchas personas y los filtros, a eso iba, que muchas plataformas, bueno, ya se ha anunciado que alguna de las plataformas va a prohibir que se hagan filtros. No sé de qué manera se van a prohibir a menores de edad. No sé de qué manera lo van a prohibir, si con decir que eres mayor de edad ya lo tienes todo abierto, pero bueno, son cosas que es lo que decía antes, en educación se tiene que enseñar a los críos que no todo lo que aparece en las redes sociales es cierto, que existen unos filtros que te modifican la realidad de las personas, que no es lo que se vende en esa red. Hombre, hay que decir eso a los chavales y a la gente menos chavala, porque cuando te dicen, no, lo he leído, a mí en el teléfono me ha salido no sé qué noticia. Sí. Y dices, ¿y de qué fuente es? Pues no pone aquí, no sé cuál, sino que lo tienen que comprobar por ellos mismos. Un helicóptero se ha estrellado contra las torres de Madrid. Agencia F. Claro. O se ha muerto... Bueno, eso fue una gran... Se ha muerto... Voy a decir cagada a estas horas. Se llama Aramburu, que nos vamos. Se ha muerto Aramburu, el escritor. Fernando Aramburu. Que no se ha muerto, ¿eh? Nadie que vaya a escuchar a alguien esta hora. Sin filtros, ¿no? Estamos todos. Bueno, con un poco de maquillaje. Algunos, no todos. Gracias a los 4. Disfrutad de estas semanas festivas si no nos volvemos a ver, porque el programa continúa, salvo los días de estricta celebración, pero que ha sido un placer como siempre. Gracias a los 4. Nos vamos después de la publicidad. Se me ha hecho muy breve esto. Pues me ha la pasado próxima. En un plis-plas. De eso se trata, que cerramos con entrevista. Elisa Garrido ya está aquí, a punto de venir a Plató a contarnos cosas del Partido Socialista a nivel nacional y también en nuestra comunidad. Hasta ahora. Gobierno de La Rioja.